Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal sobre temas de terapia intensiva. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema extremadamente interesante que es el síndrome de infusión de Propofol. El Propofol es un agente anestésico intravenoso ampliamente utilizado en la inducción y el mantenimiento de la anestesia, así como en la sedación de pacientes en diferentes escenarios clínicos. Sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, como su rápido inicio y finalización de acción, su corta duración y su escasa acumulación, lo hacen un fármaco ideal para el cuidado de pacientes críticos. Además, el Propofol tiene efectos beneficiosos sobre la presión intracraneal, el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo cerebral, lo que lo hace favorable en ciertas condiciones neurológicas. Sin embargo, desde hace más de 20 años se han documentado casos en los que la administración de Propofol a dosis elevadas, generalmente por encima de los 4 o 5 miligramos por kilo por hora, y por periodos prolongados de más de 48 horas, se ha asociado con la aparición de un conjunto de signos y síntomas que conforman el llamado síndrome de infusión de Propofol. Este síndrome se caracteriza por una disfunción multiorgánica que incluye acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca, rhabdomiólisis, hipertrigliceridemia e hiperpotasemia, y que puede evolucionar a un desenlace fatal. El síndrome de infusión de Propofol es una complicación potencialmente letal cuya incidencia exacta no es conocida, pero se estima que oscila entre el 0,1 y el 1% de los pacientes que reciben Propofol. Su fisiopatología no está completamente esclarecida, pero se cree que está relacionada con una alteración en el metabolismo oxidativo mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga, lo que conduce a una deficiencia energética celular y a la acumulación de metabolitos tóxicos. El diagnóstico del SIP es fundamentalmente clínico y requiere un alto índice de sospecha, ya que no existe una prueba específica para confirmarlo. El tratamiento consiste en la suspensión inmediata del Propofol, el soporte hemodinámico, respiratorio, la corrección de los trastornos electrolíticos y ácido-base y la prevención de las complicaciones derivadas de este. El síndrome de infusión de Propofol fue descrito por primera vez en 1990 por un grupo de investigadores que reportaron los primeros casos, sobre todo en niños. Se reportaron 4 casos de niños con enfermedad neurológica grave que desarrollaron acidosis metabólica severa e hiperlipidemia tras recibir infusiones prolongadas de Propofol. Desde entonces se han reportado más de 100 casos en la literatura médica, tanto en niños como en adultos. La incidencia exacta, como habíamos comentado anteriormente, es desconocida debido a la falta de estudios epidemiológicos específicos y al posible subregistro o confusión con otras entidades. Sin embargo, se estima que varía entre el 0,1 y el 1% de los pacientes que reciben este agente anestésico. Algunos factores de riesgo que se han identificado son la edad pediátrica, la enfermedad neurológica o neuromuscular previa, las infecciones graves o el paciente que tiene sepsis o shock séptico, los pacientes que presentan hipoxia o hipotensión arterial profunda, el uso concomitante de catecolaminas y corticosteroides, y en esto hacemos hincapié debido a que es una combinación frecuente en las unidades de terapia intensiva, y también la administración de Propofol en dosis altas, sobre todo por encima de los 4 o 5 miligramos por kilo por hora, o 2 infusiones prolongadas por más de 48 horas. Desde el punto de vista fisiopatológico, no está completamente dilucidado sus mecanismos, pero se cree que está relacionado con una alteración en el metabolismo oxidativo mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga, que son la principal fuente energética para el corazón y el músculo esquelético, de ahí que estos son dos de los principales órganos afectados. El Propofol se presenta en una emulsión lipídica que contiene un 10% de lípidos, compuestos principalmente por ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos grasos deben ser transportados al interior de la mitocondria por una proteína llamada carnitina palmitoiltransferasa 1 que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Esta enzima es inhibida por el Propofol. Así que el Propofol provoca una reducción en la disponibilidad de carnitina y de ácidos grasos de cadena larga para la oxidación mitocondrial, lo que conduce a una deficiencia energética celular y a la acumulación de los ácidos grasos de cadena larga en el citoplasma. Estos ácidos grasos de cadena larga no oxidados pueden formar cuerpos cetónicos, que son ácidos orgánicos que contribuyen a la acidosis metabólica. Además,
Los ácidos grasos de cadena larga pueden inducir a la peroxidación lipídica y a la formación de radicales libres que causan daño celular y liberación de mioglobina, creatinina quinasa, originando rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis puede provocar hiperpotasemia, mioglobinuria, insuficiencia renal aguda y arritmias cardíacas. Por otro lado, el propofol también puede afectar directamente a la función mitocondrial al inhibir el complejo 1 de la cadena respiratoria, lo que disminuye la producción de ATP y aumenta la generación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno pueden activar vías proinflamatorias y proapoptóticas, lo que agravaría el daño celular y tisular. Así, de esta manera, el síndrome de infusión de propofol se puede considerar como una falla bioenergética multisistémica que compromete principalmente al corazón y al músculo esquelético, pero que también puede afectar al hígado, al páncreas, al sistema nervioso central y al sistema inmunológico. El síndrome de infusión de propofol se manifiesta como un cuadro de disfunción multiorgánico, que puede variar en su presentación y severidad según el grado de afectación de cada órgano o sistema. Los signos y síntomas más frecuentes que se presentan son la acidosis metabólica, que se caracteriza generalmente por un pH menor de 7,35, bicarbonato menor de 22 o un déficit de base menor de -10, y se debe a la acumulación de lactato y cuerpos cetónicos en el plasma. Es uno de los criterios diagnósticos del síndrome de infusión de propofol y suele ser el primer signo de alarma. La insuficiencia cardíaca es otro síntoma frecuente, es otra manifestación frecuente y se manifiesta por disminución del gasto cardíaco, con elevación de las presiones de llenado ventricular e hipotensión arterial refractaria a la administración de fluidos y catecolaminas. Se debe a la disfunción miocárdica por la deficiencia energética y el estrés oxidativo, pudiendo evolucionar a un shock cardiogénico y a parada cardiorrespiratoria. La rhabdomiólisis también es frecuente y se evidencia por un aumento de la creatinina quinasa mayor de 5 veces el límite superior de lo normal, una elevación de la mioglobina sérica y urinaria y una presencia de cilindros granulosos en el sedimento urinario. Se debe a la necrosis muscular por la deficiencia energética y el daño oxidativo y puede causar hiperpotasemia, mioglobinuria e insuficiencia renal aguda. La hipertrigliceridemia se define como un nivel de triglicéridos mayor de 150 mg por decilitro y se debe a la administración excesiva de lípidos por la emulsión del propofol y a la alteración del metabolismo lipídico. Pudiera causar pancreatitis aguda, esteatosis hepática e hiperlipidemia secundaria. La hiperpotasemia es otra manifestación frecuente y se considera como un nivel por encima de los 5,5 miliequivalentes por litro y se debe a la liberación de potasio desde las células musculares dañadas por la rhabdomiólisis. Puede causar arritmias cardíacas, debilidad muscular y parálisis. Se han descrito otros signos y síntomas como la fiebre, la leucocitosis, la trombocitopenia, presencia de coagulopatía, encefalopatía, convulsiones, edema cerebral y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El síndrome de infusión por propofol suele manifestarse entre las 24 y las 72 horas después del inicio de la infusión de propofol, aunque se han descrito casos que han ocurrido antes o después de este intervalo. El curso clínico puede ser variable desde una recuperación espontánea hasta la suspensión del propofol o una progresión a un fallo multiorgánico irreversible y a la muerte. La mortalidad asociada al síndrome de infusión de propofol se estima entre el 30 y el 50%. El diagnóstico del síndrome de infusión de propofol es fundamentalmente clínico y requiere un alto índice de sospecha, ya que no existe una prueba específica para confirmarlo. En 1992, Park y colaboradores establecieron una serie de criterios que pudieran utilizarse para identificar este síndrome. Dentro de ellos tenemos la presencia de una infusión de propofol a una dosis mayor de 4 mg por kilo por hora por más de 48 horas. La presencia de acidosis metabólica con un pH arterial menor de 7,3 y un déficit de base o exceso de base menor de -10. Y al menos dos de los siguientes hallazgos: hipertrigliceridemia, rhabdomiólisis, hiperpotasemia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Sin embargo, estos criterios pueden ser insuficientes o inespecíficos, ya que el síndrome de infusión de propofol puede ocurrir con dosis menores o periodos más cortos de administración de propofol
y la acidosis metabólica y la disfunción multiorgánica puede obedecer a otras causas. Por ello se recomienda realizar un diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden presentarse de forma similar, como el síndrome de distrés respiratorio agudo, el síndrome de lisis tumoral, el síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Reye, la intoxicación por salicilatos, la cetoacidosis diabética, acidosis láctica, sepsis y shock séptico. Para el diagnóstico del síndrome de infusión de propofol se deben realizar algunas pruebas complementarias como gasometría arterial, bioquímica sérica, hemograma, coagulación, creatina quinasa y niveles de mioglobina, ecocardiograma para evaluar la función ventricular y descartar otras causas de insuficiencia cardíaca, electrocardiograma para detectar alteraciones del ritmo, alteraciones del segmento STT, radiografía de tórax para descartar neumonía, edema pulmonar, etc. El tratamiento del síndrome de infusión de propofol se basa fundamentalmente en la suspensión inmediata del propofol. Esta es la medida más importante y efectiva para revertir el síndrome de infusión de propofol, ya que elimina la causa principal del trastorno. Se debe cambiar el propofol por otro agente sedante o anestésico, preferiblemente que no contenga lípidos, como el midazolam, la desmedetomidina o el etomidato. Otro elemento fundamental del tratamiento es el soporte hemodinámico y respiratorio. Se debe mantener una adecuada perfusión tisular y una oxigenación adecuada mediante la administración de fluidos, vasopresores, inotrópicos, ventilación mecánica, según las necesidades de cada paciente. Se debe evitar la hipovolemia, la hipotensión y la hipoxia que pueden agravar el daño celular y tisular. Se deben corregir los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base, monitorizando y reponiendo los niveles de electrolitos, especialmente el potasio, el calcio y el magnesio, que puedan estar alterados por la rhabdomiólisis o por el tratamiento con diurético. Se debe corregir la acidosis metabólica con bicarbonato de sodio o con hemodiálisis, en dependencia de la gravedad del caso. Se debe tratar de prevenir y manejar las complicaciones que puedan surgir. En el caso de la insuficiencia renal aguda, prevenirla con una adecuada hidratación y con diuresis, y en algunas ocasiones con el uso de agentes alcalinizantes como el bicarbonato de sodio o agentes quelantes como el sulfato de sodio para evitar la precipitación de mioglobina en los túbulos renales. Se debe tratar la hipertrigliceridemia con restricción de lípidos de la dieta y con fármacos hipolipemiantes. Se debe tratar la pancreatitis aguda si se estableciera con el tratamiento indicado para esta, con analgesia, reposo pancreático, antibióticos profilácticos, etc. El tratamiento de la coagulopatía que puede estar presente con transfusión de hemoderivados y factores de la coagulación. La presencia de encefalopatía con medidas generales para reducir la presión intracraniana, etc. El pronóstico del síndrome de infusión de propofol depende de la rapidez del diagnóstico y del tratamiento, así como de la presencia y severidad de las complicaciones. Algunos pacientes pueden recuperarse completamente tras la suspensión del propofol, mientras que otros pueden quedar con secuelas neurológicas o cardíacas que pueden ser permanentes o incluso fallecer. La prevención del síndrome, por tanto, es fundamental y algunas de las recomendaciones que se pueden seguir son usar el propofol solo cuando sea estrictamente necesario y en las dosis mínimas efectivas para lograr el objetivo terapéutico que nos hemos planteado. Evitar el uso prolongado por más de 48 horas de propofol o a dosis altas por encima de 4 o 5 miligramos por kilo hora, especialmente en los pacientes pediátricos, en los pacientes neurológicos o en aquellos con sepsis. Debemos monitorizar estrechamente los parámetros clínicos y analíticos de los pacientes que reciben propofol, incluyendo el pH arterial, los electrolitos, los triglicéridos, la creatinina, la creatina quinasa y la función cardíaca y renal, por supuesto. Suspender el propofol ante cualquier signo o sospecha de síndrome de infusión de propofol y cambiarlo por otro agente sedante o anestésico alternativo. Considerar el uso de carnitina como un posible agente preventivo o terapéutico en el síndrome de infusión de propofol, ya que, al menos teóricamente, puede favorecer el transporte y la oxidación de ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria. Sin embargo, se requiere mucho más estudio para confirmar su eficacia en clínica. Llegados hasta aquí, entonces pudiéramos sacar las siguientes conclusiones.
de que el síndrome de infusión de propofol es una complicación rara pero potencialmente letal que se asocia con el uso prolongado o dosis elevadas de propofol. Se caracteriza por una disfunción multiorgánica que incluye acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca, rhabdomiólisis, hipertrigliceridemia e hiperpotasemia. Su fisiopatología está relacionada con una alteración del metabolismo oxidativo mitocondrial de los ácidos grasos de cadena larga, que conduce a una deficiencia energética celular y a la acumulación de metabolitos tóxicos. Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y requiere un alto índice de sospecha. Su tratamiento consiste en la suspensión inmediata del propofol, el soporte hemodinámico y respiratorio y la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base, así como la prevención y manejo de las complicaciones derivadas. Su prevención se basa en el uso racional y prudente del propofol, evitando su administración prolongada o a dosis altas, especialmente en pacientes de riesgo, y monitorizando estrechamente los parámetros clínicos y analíticos de los pacientes que lo reciben. De esta manera terminamos esta exposición sobre un síndrome muy interesante que se ve fundamentalmente en las unidades de terapia intensiva. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen en próximos videos.